Ya. Entonces, este ejercicio dice, encuentre la tensión en cada cuerda para los sistemas mostrados en la figura. En el video anterior resolvimos el primer sistema. Ahora vamos a Era, resolver, exacto, vamos a resolver el segundo sistema. Resulta que acá podemos ver que tenemos una figura, un peso, ¿cierto? Que está suspendido en un sistema de cuerdas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que acá tenemos una especie de triángulo, acá. ¿Y qué nos dice esto? Que nosotros podemos suspender esta partícula a través de coordenadas en X y en Y. O sea, descomponer este triángulo y sacar sus tensiones. Su tensión uno y su tensión 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a diseñar un diagrama de cuerpo libre, un DCL, para tener una idea sí, mental de lo que está pasando. Acá tenemos nuestra partícula, la voy a hacer un poquitito más cerquita, para no gastar tanta pizarra. Acá. Acá tengo mi partícula, ¿cierto? Esta partícula posee una fuerza peso, ¿cierto? Una fuerza peso. Y hacia arriba hay una fuerza de tensión. Una fuerza de tensión que en este caso es la tensión 3. Así que, bueno, y esta tensión 3 en el punto de la cuerda, tenemos una tensión 2. Tenemos... No, no, este es el ejercicio anterior, espérate. sí, pues, weón. Ya. La Tenemos... tensión sale así. Exacto, tenemos una tensión hacia acá, una tensión 2, tenemos una tensión uno, y tenemos una tensión 3. Entonces, ¿cuál es la idea que ahora tenemos que apuntar, que tenemos que hacer? Es que esta T1 quede respecto a una tensión en vertical y una tensión en horizontal. O sea, un T1I y un T1X. O sea, sus componentes. Dicho esto, vamos a calcularlo. Entonces, nosotros primero tenemos un triángulo acá. Tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Acá, un triángulo rectángulo, cuyo ángulo son 60 o 50, 60. 60, Sí. 60 grados. Tenemos entonces un triángulo de 60 grados. Lo voy a hacer un poquito más grande para que se note. Tenemos un triángulo de 60 grados. Perfecto, entonces acá no es difícil notar que tenemos una componente TXTI. en X y una componente en Y, lo que llamaremos componente de uno, tensión uno componente X, tensión uno componente Y, ¿cierto? Sí. Y ahora tenemos que recordar las funciones trigonométricas. Como mnemotecnia, siempre recuerdo el SOHCAHTOA. Entonces vamos a escribir Sí. acá. Perfecto. So, K, Toa. Muy Sobre todo. bien, SOHCAHTOA. Entonces yo primero quiero ver este ángulo, el que está acá. Este lado, ¿cierto? Sí. Y este lado, si yo me fijo, es, respecto al ángulo, es el lado. Opuesto. Muy bien. Tengo el lado opuesto y quiero calcular o quiero llegar a la tensión, ¿cierto? Entonces tengo que buscar una función trigonométrica que me relacione el lado opuesto y la tensión. ¿Y cuál es esa? Seno. Perfecto, porque es opuesto dividido en hipotenusa. Usa. Entonces yo ahora voy a hacer acá abajito mis componentes. Mis componentes de la tensión uno.
Entonces, el componente opuesto, que viene a ser la componente I, ¿cierto? La Sí. componente I de Sub 1i, 1, sub I. perfecto, seno de 60, ¿cierto? Sí. Es igual al opuesto, o sea, a T1i dividido Dividiendo. en la tensión 1, que es la hipotenusa, ¿cierto? Sí. Excelente. Vamos a bajar un poquitito y de la misma forma, vamos a ver ahora la componente T1 de X, ¿cierto? Sí. De X. Y esta componente T1 de X será igual a, o sea, puntito, ahí, será, veamos, la componente, ahora tengo este lado, que este lado respecto al ángulo es el lado Gente. adyacente. Muy bien. Y yo quiero Entonces, sacar la tensión. Entonces tengo que buscar una función trigonométrica que me relacione la hipotenusa y el adyacente. ¿Cuál es esa función? el coseno. Muy bien, el coseno. Entonces sería coseno de 60 es igual al adyacente, o sea, T1x dividido en la hipotenusa, que en este caso es la tensión, La luz. ¿cierto? Sí. Entonces ahora yo tengo que dejar el T1i y el T1x solos, ¿cierto? Que va a Ujú. ser el valor que yo voy a buscar. Entonces esto, si nos fijamos, lo podemos despejar de la siguiente forma. Menos de 60 es igual a T1 de i, ¿cierto? Ujú. Perfecto. Y esto será equivalente a decir también acá abajito a T1x. Espérate, no. Y esto es igual a decir T1, función 1, coseno de 60 es igual a T1 en componente X, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces vamos esto a separar lo que son nuestros dos resultados de las componentes que acabamos de obtener. Ahí. Muy bien. Sigamos. Entonces, si nos fijamos acá en el inicio, lo que yo hice fue descomponer este lado, ese ángulo, ¿cierto? En dos fuerzas, efectivamente. En una fuerza X, o sea, me refiero en una componente X y una Sí. componente Y. Sí. Perfecto. Entonces ahora vamos a recordar la ley de Newton que me dice sobre las La sumas de fuerzas. sumatoria igual a Exacto. cero. Llegamos acá. Entonces ahora vamos acá al ladito. Bueno, aquí, acá. Y vamos a decir la ley de Newton. De Newton. Las leyes de Newton. ¿Qué nos dice? Que la sumatoria de fuerzas será igual a cero. ¿Cierto? Espérate, ¿no sacaste la componente 2? ¿Mm? ¿Por qué no la saqué? ¿Ah? Porque si te fijas, ¿por Porque no qué se yo no? mueve, ¿no? Porque es una fuerza que no tiene un ángulo, o sea, es una fuerza en X. Sus Mm. componentes en esta, su componente X será igual a la Sería cero, tensión. cero. No, su componente X, la componente X es igual a la tensión. Su componente Mm. Y es igual a cero. ¿Te fijas? Porque si esto yo lo veo, si esto, vea, vamos a ampliar acá, bueno, mijito, acá. Ya. Vamos a ampliar aquí y lo vamos a revisar. ¿Por qué yo solo saqué la componente de esta parte? ¿Por qué solo saqué la componente de T1? Porque Porque lo efectivamente, único que tiene ángulo, ¿no? claro, porque T1 tiene un ángulo y ese ángulo yo lo puedo descomponer. ¿En qué? Eh, En una componente X y una componente Y. Pero T2, ¿cuál es la componente de T2 en X? Calza con la tensión 2. perdón. Claro, y la tensión 2 componente en Y es cero. Ahora caché, dale no. Muy Prosiga. bien. Ahora caché.
Muy bien. Ya, pero, Ya. Entonces siempre hay que tener cuidadito con esas cosas, porque hay veces que nos podemos enredar tratando de descomponer cosas que no es necesario descomponer. Sumatoria de fuerzas es igual a cero. Tomando esta premisa, vamos a hacer primero la sumatoria de fuerzas en X. Bueno, ya, sumatoria de fuerza en X. Dos puntitos. ¿Qué fuerza entonces tenemos en X? Veamos. Tenemos la componente T1 X, ¿cierto? sí, T1 de X, que es igual a T1 coseno de 60. Entonces sería T1 coseno de 60. Ahora, esta fuerza está en el negativo, ¿cierto? a ver, sí. Perfecto. Como está en el negativo, es menos T1 coseno de 60 más la tensión 2, ¿cierto? Porque está justo en X. Ujú. Está en el mismo plano y está a la derecha. O sea, se suma, es positiva, ¿cierto? Exacto. Es igual a cero. Ahí dijimos que esta partícula se encuentra en equilibrio. No se mueve ni para un lado ni para otro, ¿cierto? Perfecto. Ahora vamos con la sumatoria en Y fuerza, fuerzas de I. Perfecto, mi viejo, ¿viste? Entonces, esto será, veamos, tengo una fuerza hacia arriba, una tensión hacia arriba, ¿cierto? Que es la componente I de la tensión uno. Esta, ¿te das cuenta? sí, Muy bien. Entonces vamos a tener como sumatoria de fuerzas en I la componente I de la tensión uno. O sea, T1 seno de 60, ¿cierto? Seno de 60 es positiva porque va hacia arriba, ¿cierto? O sea, me sí, refiero del punto observador, que este es mi punto de referencia, 0, 0, sí, po. va hacia arriba. Pero tengo que restarle la tensión 3 que va hacia abajo, ¿cierto? Mm, Que la tensión que está, pues, que está sujeto la sí. partícula. Mm, Y en es igual sentido a opuesto. cero, exacto. Es igual a cero porque está en equilibrio, ¿cierto? Sí, Muy bien. Si te fijas acá, hemos formado un sistema de ecuación. Un sistema de ecuación. ¿Y esto cómo lo vamos a resolver? Si te fijas, nosotros acá tenemos el valor de T3, ¿cierto? No lo hemos calculado. Entonces, dos puntos. ¿Cuánto vale T3? T3 es igual al peso. sí, pero tenemos que transformarlo en Newton, en bar. Exacto. Por lo Transformarlo, tanto, claro, T3 será igual a la masa por la aceleración por 9, por menos 9,8 metros partido en segundo al cuadrado, ¿cierto? Esto es equivalente a decir que T3 es igual a menos 98, ¿cierto? Menos sí, 9,8 por 10, menos 98 Newton. kilogramos metros segundo cuadrado. Esto es Newton. Muy bien. T3 es igual a menos 98 newtons. Mm, Espérate. Newton. Entonces acá ya hemos despejado una letra que estaba calculable ahí. Vamos entonces, sigamos. Vamos al ladito y vamos a resolver este sistema de ecuación, ¿cierto? sí, Vamos a resolver este sistema de ecuación. ¿Cómo? Entonces yo tengo que primero quiero despejar, por ejemplo, T1. Despejemos T1, bueno.
Ya. Entonces, vamos. Menos T1. Mira, primero lo voy a copiar completo para que queden todos los valores ordenaditos. Bueno, más T2. Ya, esta es la primera ecuación. Y mi segunda ecuación va a ser T1 seno de 60 menos 98 newton es igual a cero. Eso me dio la segunda. ¿Por qué acá no me dio más? Si uno se fija, yo pude haber puesto más acá, porque acá tengo un menos y acá tengo un menos. Pero, cuidado acá, cuidado acá. El menos, este ya me está considerando el sentido de esta fuerza. Ya me la está considerando. Por esa razón yo lo pongo negativo y yo no multiplico menos por menos. Si yo cometo ese error, me daría más. Pero no, yo ya estoy considerando el sentido de la fuerza. Vamos, esto me dio T1 seno menos T3 es igual a cero. Fuerzas en Y y fuerzas en X me dio acá. Entonces, si yo me doy Mm, cuenta, si yo observo, lo más fácil que yo puedo hacer es despejar T1 de la La segunda segunda. ecuación. Sí, por la Exacto, segunda, sí. de esta. Sí, Entonces, porque pasamos 98 y después pasamos al seno dividiendo. Y era. muy bien. Entonces sería seno de 60 es igual a 98, ¿cierto? Y Sí. esto es equivalente a decir que T1 es igual a 98 dividido en seno de 60. Tengo el primer valor. A calcular el segundo valor. Tengo T1 y eh, ahora sí, usé Ay, esta ecuación, ¿cierto? yo no- Sí, Entonces ahora usaremos la que no usamos, la de arriba. Entonces yo tengo menos T1, ahí está, menos T1, ¿cierto? Deja revisar. Fuerza en X, perfecto. Tengo menos T1 coseno de 60 más T2 es igual a cero. Pero T1, ¿cuánto vale? 98 seno de 60, ¿cierto? sí. Entonces me va a quedar acá de la segunda, de la primera ecuación, Menos 98. de la primera Seno de ecuación. 60. De la primera ecuación de. Coseno de 60. Entonces acá me va a quedar menos 98 dividido en seno de 60 multiplicado por seno de 60, ¿cierto? Sí. Es igual 98. Pero acá me fijo que va a pasar algo. Va a haber uno positivo y uno negativo. No. O ¿O sea, no? nos va a pasar algo interesante acá. Voy a mover un poquitito la pizarra para abajo para que nosotros siempre tengamos cuidado con el álgebra, porque muchas veces se nos puede simplificar harto las cosas. Esto yo también lo puedo expresar de esta forma. Seno de 60 dividido en seno de 60 es igual 98. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Espérate, acá hay un error. Acá, ya, sí. Este es el error. Es que, a ver. No, aquí es más de 2. Sí, vos. Ahí te faltó eso, po. Yo te iba a decir eso porque ahí tú tenés que mover el menos al más y ahí podés trabajar. Claro, más de 2. Me estaba dando 1 es igual a menos 1. ¿Está bien? No, Y pues eso es T2 te tiene que falso. mantener ahí, Claro, si tú eres por ahí, eso, sí, vos. ahí sí me va a dar. Ahí Entonces, sí, ahí sí. claro, ahí sí, ¿qué va a pasar acá? Puedo cancelar este con este. Si me hacen 1. Sí,
Y va a dar Y 98. perfecto, entonces acá yo pongo que, por lo tanto, T2 es igual a 98. Y ahora podemos hacer el reemplazar, ¿o no? Sí, como yo ahora tengo T2, yo usé este, ¿cierto? Sí, A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tengo el T2, tengo el T1. Claro, tengo valor de T1 y tengo valor de T2. Ya sí, terminamos el ejercicio. sí. Ahora tenemos que calcular nomás. Entonces, voy a mover acá. Pero nos Enter. faltaría solamente calcularte uno nomás, porque sería 98 dividido en seno de 60, ¿no? Exacto. Eso daría Mi tensión uno, ¿cuánto sería? 106,23 medio. A ver, 98 dividido en seno de 60, 113,16. Pero le puse 92, weón. Ahí sí, esa Por eso, mierda, qué loco, weón. claro, 103 y 16, ciento sí, ahí está. trece coma dieciséis y mi tensión Newton, 2 es igual a, exacto, Newton. Siempre colgarle el Newton, no se lo olvide. siempre, Newton. Y ahí Entonces estaríamos. ahora, veamos si tiene lógica. ¿Qué puedo desprender de esto? Que yo tenía un sistema, espérate, yo tenía un sistema similar a este, Sí, pues, ¿cierto? sí, Y T1, T2 y T3. está bien igual lo que dice porque dice que el T2 se mantiene la fuerza pues, que está haciendo la bolita. Claro, entonces, si bien T3 yo ya tengo la fuerza, ¿cuánto valía en T3 el peso? 98 newton. En T3, menos 98 newton, ¿cierto? Menos, sí, menos 98, sí. Cada menos 98. Significa que bueno, acá, ¿qué podemos observar? Si se fijan, el valor de T1 es más alto, ¿cierto? Lógicamente, porque T1 en estricto Está haciendo rigor más, es el está que en haciendo más cierta, fuerza. claro, en cierta componente está soportando el peso. El T2 lo que hace es que esto no se vaya para Aguanta. allá. Sí, Exacto. El T2 hace que el objeto no se vaya para allá, pero gran parte de la fuerza que está soportando va a ser T1. Y lo está bien. mismo nos dio. Por eso T1 es más grande y Sí, T2 es menor. Así que de esta estamos bien. forma se hace este ejercicio. Para recapitular entonces, igual que el ejercicio anterior, lo que hicimos primero fue, em, lo que primero hicimos fue observar este sistema, ver en dónde hay un vector, una cuerda, ¿cierto? Una tensión que la pueda descomponer. Por ejemplo, acá tenía un ángulo. Entonces yo vengo y la descompongo. Porque todo ejercicio de este tipo tengo que hacerlo respecto a un X y un Y. O sea, descomponerlo. Una vez lo descompuse, una vez yo lo descompuse, me dio lo siguiente. Acá. Tuve en consideración la ley de Newton, diciendo que la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero. Una vez hecho esto, saqué el peso del objeto, tomándolo como tensión, y generé un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones lo resolví y me dio el resultado.